A mí me costó mucho aprenderlo en mi vida, en mi caminar como cristiano. Y aquí en España cuesta mucho. En nuestros países, tanto Centroamérica, Sudamérica, en África también, la gente ha entendido más lo que es dar a Dios, lo que es de Dios. A pesar que estamos en un país que para nosotros es un país del primer mundo y nosotros venimos de países del segundo mundo hasta el tercer mundo, de países que no tienen los avances aquí y no tienen la economía que hay aquí. Porque muchas veces aquí nos quejamos de que no tenemos, no lo alcanza, pero la mayoría de los que estamos aquí tenemos coche. Si no tenemos coche, la mayoría tenemos algún medio para moverlo. Si no tenemos medio para moverlo, tenemos casa, tenemos comida. Tenemos lo que el Señor nos da de gracia, que en otros lugares no los tenemos, no hay. Hay países que hay hambre. Dar a Dios es un acto de obediencia. Y es lo que cuesta en estos tiempos obedecer a Dios. Porque cuando hablamos de obediencia, lo relacionamos con, no, yo soy cristiano, voy a la iglesia, predico, evangelizo. Y ya creemos que andamos en obediencia, pero la obediencia tenemos que practicar lo que predicamos, lo que enseñamos. Pablo andaba con su aguijón y eso no le impedía salir a predicar, a hablar del evangelio. Me imagino en muchas veces Pablo con un dolor tremendo, porque eso le habrá causado dolor. Pero ahí él igual predicaba, él igual anunciaba el evangelio. Él no se quejaba. Él no hablaba de su enfermedad. Él hablaba de Jesucristo. Pero hoy en día hay muchos predicadores que cuando van a iglesias, mire, hay algo que aprendí hace muchos años, estando Dios me había bendecido con una verdulería grandísima en Argentina y llegaron unas mujeres todas vestidas de marrón, parecían monjas, vestían como monjas, con velo, con todo, pero de marrón, todas de marrón y con sandalia. Y el hombre que andaba era con el pelo largo, eran los nazarenos, porque hay una secta que se llama Nazareno, si no la conocía, hay una secta que se llama Nazareno. Pero me dejó una buena enseñanza esa mujer. Esa mujer me dijo, mira, hay algo que la gente no entiende. Nosotros predicamos a Jesucristo. Porque yo le pregunté el nombre de ellos y me dice, el nombre mío no es importante que tú lo conozcas. Es importante que conozca el nombre de Jesucristo. Y a donde yo voy presento a Jesús, no presento a otra persona. La cosa es que yo la invité a nuestra iglesia, y fue a nuestra iglesia. Y el pastor le dio oportunidad para que hablara y en ningún momento ella dijo, me llamo María Teresa o Juana. No. Ella dijo, somos representantes y vengo a presentar a Jesucristo porque es el único que los puede salvar. Pero hoy en día hay muchas personas que van a otro lado y van a predicar y lo primero que dice, bendiciones mi hermano, yo soy el pastor tanto, tengo la congregación tanto, y a Jesucristo lo nombran al final. Tenemos que aprender que lo primero que tenemos que anunciar es a Jesucristo donde vayamos, donde estemos. Somos cristianos porque predicamos a Jesús. Deuteronomio capítulo 5, verso 33 dice, manténganse en el camino que el Señor, su Dios, le ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá
bien. Eso es mi versión, lo que dice aquí. Acá dice, andad por todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, dice, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. ¿Alguna vez has pensado en la conexión entre la fe y la obediencia? Cuando tu confianza y confías tú en alguna persona y haces lo que aquella persona dice, y si tú no haces lo que esa persona te ha pedido a ti que lo hagas, significa que tú no confías en él, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros no hacer lo que la Biblia nos enseña que hagamos? ¿Acaso no confiamos en Dios? ¿Acaso no lo tenemos como el mejor amigo? Y si Él nos dice, dar lo que de gracia doy, ¿por qué no dar a Dios lo que le pertenece a Dios por gracia? La Biblia, Dios conecta la fe y la obediencia en una y otra vez, en todas partes de la Escritura. La promesa de Dios está condicionada a que siga las instrucciones en Él. El principio de dar a Dios es lo primero. Lo primero en obediencia que tenemos que hacer nosotros es dar a Dios. Y lo mejor como un acto de adoración y obediencia y fe. Una de las leyes principales de Dios es la siembra y la cosecha. En el principio Dios instituyó esta ley en el mundo natural. ¿Se acuerdan que enseñamos la semana pasada lo que era la ley y lo que era la gracia? ¿Si había diferencia? Génesis capítulo 1, versos 11 y 12. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versos 11 y 12. Dice, y dijo Dios, prodújase la tierra vegetación, hierba, que den semilla, árboles frutales, que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierba que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era, y siguió siendo una ley espiritual, aún en el Nuevo Testamento. Porque el libro de Gálatas, en el capítulo 6, verso 7, dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, ¿qué pasa? Muchas veces decimos, no tenemos un peso, no tenemos nada, no me alcanza, pero ¿le estás dándole a Dios lo que le corresponde? Vivimos con problemas, pero le estamos dándole a Dios porque primero sacamos nosotros los cálculos. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, tengo que pagar esto, tengo que pagar allá. Ah, es que no me queda. Pero Dios nos dice, da. Aleluya. Esta ley también abarca lo financiero, mi hermano. Proverbio capítulo 11, versos 24 y 25. Vamos a Proverbio, capítulo 11, versos 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Me escuchó? Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen lo que es justo, solo para venir a menos. Gloria a mi Dios. Hay palabras de Dios que nos enseña, mi hermano. Pero ¿por qué nosotros retenemos lo que le corresponde a Dios?
Eclesiastés 11.1 dice, Eclesiastés 11.1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿qué cosa? Tarde o temprano lo que le hemos dado al Señor, ¿sabe lo que va a suceder? No será de vuelta. Dios lo va a recompensar, aleluya, porque Dios necesita, mi hermano, aunque Dios no necesita, mire, Dios no necesita su dinero, pero sí necesitamos, aleluya, de que la iglesia aprenda a dar lo que corresponde a Dios. ¿Sabe para qué? Porque hay hermanos, hay gente que se está muriéndose de hambre allá afuera, hay personas que necesitan que vayamos a evangelizar y tenemos que moverlo. Vivimos en este mundo donde muchas cosas se mueven, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Del dinero. Aleluya, alabado sea su nombre. En Lucas capítulo 6, verso 38, la Biblia dice, dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida, rebosante, pasearán en vuestros regazos, porque con la medida con que medís, se os volverá a medir. Pero estas cosas a mí no me gusta leerlas, a mí no me gusta entenderlas, aleluya. Yo hago lo que yo quiero. Pero muchos viven en pobreza. Muchos viven, aleluya, tratando de estirar, es como que quieren estirar lo que tienen en sus manos como un chicle para que le alcance, pero a Dios no le dejan ni siquiera un pedacito. Aleluya, alabado sea su nombre. Pablo puede decir a los corintios, ahí en 2 Corintios capítulo 9, verso 6, Pablo les dice a los corintios de esta manera, pero os digo, el que siembra escasamente, ¿qué les pasa? Escasamente, léalo mi hermano, léalo con ganas. ¿Qué dice? Y el que siembra abundantemente también segará. Oiga, es que esto sabe lo que pasa. El diablo no quiere que usted lo lea. El diablo no quiere que usted lo declare con sus labios. El diablo quiere que usted siga siendo, aleluya, mezquino, que solamente mire para usted, no mire para el prójimo. Oh, mi Dios santo, eres Padre eterno. Hermanos, tenemos que honrar a Dios con sus bienes y con las primicias de todos los frutos. Ya hablaré otro día de las primicias. Aquí, hermano, aquí en España solamente he escuchado del pastor David hablar de las primicias. En ninguna iglesia he visto que hablan de las primicias. Y sabe que las primicias es bíblico. Pero son pocos los que lo hacen. Y cuando alguien trae las primicias a la iglesia, hermano, créalo de verdad, porque es palabra de Dios, es bendición de Dios. Trae bendiciones para tu vida. Hermano, es que dando es un principio divino. Si lo ponemos en práctica, segaremos resultados positivos en nuestra iglesia y en nuestras vidas personales. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10 dice, y lo que estoy leyendo es bíblico, no es mío. Alabado sea su nombre. Gloria a mi Dios. Dice claramente, honra al Señor con tus bienes. ¿Y qué más? Con la primicia y todo su fruto. ¿Y qué más dice? Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El pastor quiere pegarlo el palo en esta mañana y quiere pedir los dinero. No, mi hermano, por la gracia de Dios,
Dios me ha dado una pensión y tengo una familia donde podemos vivir por la gracia del Señor. Pero estoy predicando esto, enseñando esto, ¿por qué? Porque necesitamos, hermanos, que todos, no solamente uno, y me incluyo, que todos nosotros le demos a Dios lo que le corresponde a Dios para seguir avanzando, para seguir predicando, para seguir, aleluya. Si queremos abrir otro lugar, necesitamos los recursos económicos. Pero usted dirá, pastor, es que no tengo, es que no me alcanza. Pero usted recibe, Dios le está diciéndole el 10%. No, le está diciéndole todo. Y si preguntara qué son las primicias, muchos no tienen la menor idea de qué es lo que es una primicia. Y poder en el nombre de Jesús. Simboliza el reconocimiento, mi hermano, de que todo lo que se posee proviene de Dios cuando le damos y que Él es digno de recibir lo mejor de nuestros frutos y nuestro esfuerzo. Eso significa las primicias. ¿En qué? A lo largo de la Escritura vemos que las primicias no solo se limitaban a los productos agrícolas, sino que también incluían animales, personas y las primicias espirituales que apuntan a Cristo y a la obra redentora de Dios. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú sabes la historia del samaritano, ¿verdad? Lucas capítulo 10, verso 35. Dice, ¿qué le dice? Lucas capítulo 10, verso 35. El siguiente día sacando 2 denarios, se los dio al mesonero. Fíjate lo que hizo este hombre. Le dio 2 denarios al mesonero y le dijo, cuídalo. Y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Sabe qué nos da a entender esto, mi hermano? Nos da a entender que todo lo que invertimos monetariamente en la obra de Dios será pagado en esta vida o cuando el Señor venga. Porque usted está metiendo en un banco que en este banco usted no va a ser estafado. Este es un banco celestial donde usted está ayudando. Así como usted recibió la palabra del Señor, muchos también necesitan recibirlo. Necesitamos nosotros arreglar más los equipos. Necesitamos nosotros, aleluya, tener un programa. ¿Qué mejor tener un programa completo en la radio? Ahora tenemos una radio online. Qué bueno sería tener una radio realmente normal que transmitiéramos a todos lados. Pero necesitamos, mi hermano, que abran los corazones. Muchos solo aplican la ley, no dar, porque no han aprendido la ley de Cristo. ¿Sabe lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 35? Hechos capítulo 20, verso 35, dice, hasta que pongas tus, no, Hechos, capítulo 20. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Más, repítalo conmigo, más bienaventurado es dar que recibir. Recibimos bendiciones espirituales, ¿sí o no? Tanto como, e inclusive, cuando le pedimos al Señor, los ayuda también en lo económico. Y por medio de poner en práctica la ley de la siembra y la cosecha en cuanto a nuestras finanzas, Dios siempre nos ayuda, nos ha sacado de problemas, ¿sí o no? Algunos estaban con deuda. Dios, por la gracia de Dios, permitió salir de las deudas. Algunos estaban sin trabajo y Dios por su gracia les dio un trabajo.
pero no me alcanza, le dicen a Dios. Otros están sin trabajo, pero están recibiendo bendiciones. Reciben bendiciones, pero no me alcanzan. Aleluya. Gloria a mi Dios. Gloria a mi Dios. No damos para ser salvos, mi hermano, sino porque somos salvos si obedecemos sus mandamientos. Porque a veces, como decía, no, yo amo a mi hermano, yo predico, yo hago esto, pero está fallando en esto, en dar a Dios. Muchas veces estamos como realmente nuestros hermanos israelitas. Se hacían notar que eran cristianos, se hacían notar que hacían esto, oraban para que los vieran, etcétera, pero fallaban en otras cosas. Hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que aprender a ser dadivosos con Dios. Aleluya. Bendito sea la gloria. El dar es el producto de la salvación. Le damos al Señor y su obra porque le amamos. Por eso le damos. El amor debe ser lo que nos motiva a dar a Dios. Decimos que le amamos a Dios, pero le negamos de darle lo que por gracia recibimos. Tenemos el ejemplo de la anciana que no tenía nada. Nada. ¿Acaso tenía para comer? Dio lo que tenía. ¿Sabe lo que pasa, mi hermano? Es que la mente carnal rechaza totalmente todo esto. Rechaza inmediatamente. El hombre carnal es egoísta, mi amigo, queriendo todo para sí mismo. Pero al tener la mente transformada por el Espíritu Santo, se engendra en nosotros el deseo de compartir lo que Dios nos está dando cada día. Hermanos, fíjense en este pasaje. Mire, le voy a leer un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 9 y 16. Este es un pasaje muy conocido. Dice la Biblia que al llegar Elías a la casa de la viuda de Sarepta, le encontró recogiendo leña y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y al ver el profeta la buena voluntad realmente de esta mujer, y sabiendo que Dios le había ordenado a él que le iban a sostenerle, le pidió también un bocado de pan. Esta mujer estaba bien económicamente. Quizás está como te encuentras tú en estos momentos, que no te alcanza, que no tienes. Pero ella le contó inclusive su necesidad, que solamente tenía un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Pero fíjense lo que le dijo Elías: hazme a mí primero de ello una pequeña, ¿qué cosa? Tarta o torta, tarta. Algunos hermanos dirán: pero este profeta está loco. O tal como dirán algunos, hasta hablando ya del dinero, está pidiendo: no, mi hermano, yo no vivo del bolsillo de los demás, pero sí, aleluya, tengo que predicar el evangelio porque soy un sacerdote de Cristo. Y tengo que enseñar a que usted tiene que aprender a dar. Darle a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Lo que aquí se trataba era un principio bíblico, no de un profeta que realmente irrazonable, que no entendía. No, él sabía, él conocía. Y Dios sabe que usted puede hacerlo.
Dios sabe que usted puede hacerlo porque Él lo está bendiciendo a usted, no yo. Sabe que usted come, sabe que usted tiene un techo, sabe que usted recibe, sabe todo Dios. Él no le está pidiéndole todo, le está pidiéndole solamente un poco. Si de nuestra escasez le damos aún primeramente, en este caso, a un varón de Dios, no habrá escasez de lo básico en nuestra casa, mi hermano. Créalo de verdad. Muchas veces usamos como excusa el hecho de no tener suficiente porque no lo alcanza para nuestra familia, mucho menos para dar y ofrendar en la iglesia, sin tomar en cuenta que el mismo Dios que observa su sacrificio al dar es el mismo que también conoce su necesidad personal. ¿Sabe, mi hermano? Aleluya, para llegar a estar aquí como estoy aquí parado, Dios me hizo pasar por muchas cosas para aprender a tener fe en Él. Con mis 4 hijos pequeños, mis 2 que parecían mellizas. En esos tiempos no habían, los pañales descartables estaban recién saliendo, eran carísimos. Y por predicar el Evangelio, por predicar el Evangelio, renuncié a lo que yo estaba fabricando, haciendo como artesano. Y me dediqué realmente a evangelizar, a vender pan en las calles. Pero mientras evangelizaba, mi hermano, mientras hablaba del Evangelio, nuestro Dios, al quien estoy predicando aquí, jamás me dejó desamparado. Nunca me faltó el alimento, aleluya. Es más, siendo con 4 niños, aleluya, tenía para pagar todas mis cosas y aún ayudar a la gente en la iglesia, a los necesitados. Pero tenemos que aprender a servirle a Dios, a dar lo que a Dios le corresponde. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero estamos tranquilos en la casa. No salimos a predicar, no salimos a anunciar el Evangelio. Creemos que solamente venir aquí, a anunciar a las 4 paredes, a predicarle a los hermanos que ya conocen el Evangelio, está bien. Mientras afuera se están muriendo millones y millones de personas. Mientras en los hospitales hay gente que está necesitada, que les vayan a visitar. Mientras hay hermanos que están enfermos, aleluya, que hay que visitarlos. Gloria sea su nombre. ¿Quién vive? Primera Reyes, capítulo 17, verso 16. La Biblia dice, y la harina de la tinaja no escaseaba, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Qué hizo el Señor con lo que esta mujer hizo? Le dio el bocadillo, se le dio la torta, le hizo todo y Dios no permitió que le faltara absolutamente nada. Qué bueno que en esta semana, mi hermano, lo hagamos por práctica. Que en esta semana, aleluya, probemos al Señor. Los israelitas tenían que apartar las primicias. Bajo la ley de Moisés, Dios hizo provisión para su ministerio primero. Los israelitas tenían que apartar las primicias, las primeras partes para Dios. Y esta porción le fue dada al ministro primero. Mira lo que dice Números, capítulo 18, versos 12 y 13. Números, capítulo 18, versos 12 y 13, de aceite y de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentaran al Señor para ti, las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán al Señor, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerán de ellas. Jesús en su ministerio recalcó la necesidad de poner las primeras cosas
y dijo así, en Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33, dijo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosa? Os serán añadidas. Alabado sea su nombre. Es que las manos que dan nunca serán vacías. El ofrendar, el diezmar para la obra de Dios, nunca lo tenga como algo secundario o opcional. No digas, si me sobra le daré esta semana. Haga el dar a Dios una prioridad, aparte de lo primero que le corresponde a Dios. Pablo en Filipenses capítulo 4, versos 14 al 19, ya aquí hace una confesión muy importante. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica, ¿qué dice? Aleluya. ¿Te das cuenta que es bíblico? Pero nosotros queremos la bendición de Dios. Dios suplirá nuestras necesidades cuando le damos realmente lo que corresponde a Dios. Inculcar el amor de Dios. Deuteronomio capítulo 14, verso 33. Dice, comerá delante del Señor tu Dios en lugar que Él escoja para habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tu ganado y de tu rebaño, para que aprenda a temer al Señor tu Dios todos los días. Y puedo leerte en 2 de Crónica, capítulo 31, verso 4. Mandó también al pueblo que habiten en Jerusalén y diesen la porción correspondiente a los sacerdotes levitas para que ellos se dedicasen a la ley del Señor. Aleluya. Isaías el profeta, ayer en el capítulo 32, verso 8 dice, por generosidades serán exaltados. Todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor somos linaje espiritual de Abraham, ¿sí o no? Y debemos desear imitar el ejemplo de él. Gálatas capítulo 3, verso 29, la Biblia dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según, ¿qué cosa? Cuando Abraham dio el diezmo, no lo dio por obligación o para cumplir con un requisito escrito por Dios, sino por agradecimiento que sentía hacia Dios en su corazón. Por eso Pablo a los Gálatas le dice en el capítulo 14, versos 20, bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham, ¿qué cosa? ¿Qué le dio a Abraham? Los diezmos de todos. Alabado sea su nombre. En realidad, Abraham dio el diezmo como tributo a Dios como fuente de toda bendición. Lo hizo en reconocimiento del hecho que Dios es Dios altísimo, el creador de los cielos y la tierra. Por eso Génesis capítulo 14, verso 22, dice, le prometí al Señor, el Dios altísimo, cuando del cielo y de la tierra,
que no me quedaría con nada de lo que es suyo o tuyo, ni siquiera con un cordón o una correa de una sandalia. Fue un acto de fe, nacido en el corazón, hermano, aleluya, un corazón agradecido, una expresión voluntaria de su afecto hacia Dios, una adoración. Eso es lo que debemos sentir nosotros, mi hermano. Si le amamos a Dios, amamos la obra del Señor. Y como queremos la obra de Dios, debemos ser colaboradores con la obra del Señor. Hermano, acuérdense que somos administradores y no los dueños de lo que ganamos. Cuando estábamos en el mundo, hicimos mal uso del dinero, ¿sí o no? Gastábamos en lo que queríamos. Pero hoy, ¿cómo nos cuesta para dar a Dios lo que es de Dios? Cuando pedimos para la obra del Señor, cuando pedimos las ofrendas, en vez de dar aquellas monedas que nos rompen los bolsillos, dar lo que por gracia, darle a Dios lo que se merece a Dios. ¿Cuántas personas hay que necesitan hoy alimentos? Y la iglesia no puede tener el sustento para alimentar a aquellas personas. La iglesia ha ido creciendo y en vez de ir creciendo también en la economía ha ido menguando. Pero la iglesia ha ido creciendo. Tenemos, hermanos, que recapacitar. La Biblia dice, da cuenta de tu mayordomía. Lucas capítulo 16, verso 2. Y ya voy terminando en este día. Nos compete ser administradores fieles, mi hermano, ya que le daremos cuenta al Señor por el manejo de nuestras finanzas. Ya que somos cristianos, si somos cristianos, seamos cristianos generosos. Aleluya. Isaías 32, verso 8 dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltados. Simplemente quiero terminar diciéndote, mi hermano, no creas en el aparente poder del que tiene. La verdadera fuerza está en quien siente, en quien se cultiva y en quien conoce la felicidad de dar y obedecer a Dios. Creo que estamos enseñando obediencia a Dios. Creo que la iglesia tiene que aprender a ser dadivoso en las cosas de Dios. ¿Queremos la bendición de Dios? Pruébelo a Dios en esta semana. Aparte, lo que le corresponde a Dios. Y verá que en su finanza, en su hogar, no faltará el aceite, no faltará absolutamente nada. Créalo, créalo, porque es una promesa de Dios. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.